El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 41 en adelante. El Cristo perdido. Así se llama, hermanos, nuestro estudio de hoy. El Cristo perdido. Y leemos en San Lucas capítulo 2, desde el verso 41. Dice así, hermanos, en la Escritura: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pueden sentarse, hermanos. En este pasaje que hemos leído, hermanos, el evento central de todo esto es que Jesús había cumplido sus 12 años. Y durante esos 12 años, Jesús había sido el hijo de José y de María. Jesús había sido durante 12 años el hijo del carpintero. Todo ese tiempo se había mantenido dócil y sujeto a sus padres. Pero aquel año, durante la celebración de la Pascua, sucede algo extraordinario. Jesús está perdido. Sus padres lo buscan entre la caravana de carretas y camellos, porque eran multitudes las que caminaban yendo a celebrar la Pascua a Jerusalén. Eran multitudes las que componían aquel grupo de viajeros que había subido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Este acto, hermanos, de esta pareja de padres que han dejado perdido a su hijo tiene su explicación. En la cultura judía, cuando un niño cumple 12 años, ya se cuenta como adulto. Y la primera cosa que generalmente hace un adulto, un niño de 12 años que ya se cuenta como adulto, es ir a Jerusalén y celebrar la Pascua y entrar en el templo. Esto no les está permitido en la cultura judía ni a las mujeres ni a los niños menores de 12 años. Solo pueden estar allí los varones, los hombres, los adultos. Pero a partir de los 12 años se considera que todo judío es adulto y por lo tanto ya puede entrar en el templo y ya puede preguntar a los doctores de la ley acerca de las cosas de Dios, acerca de las cosas de Jehová. Quiere decir entonces, hermanos, que en este pasaje Jesús se está estrenando como adulto. Y por eso puede entrar libremente en el templo, y por eso también puede hablar directamente a los doctores de la ley, y ellos le responden y le contestan como si fuera ya un hombre. Lógicamente, hermanos, siendo ya un hombre o siendo ya contado como un hombre en aquella cultura, no tenía que pedir permiso a sus papás para ir y venir por donde él quisiera. Por lo tanto, hermanos, él no les hace saber ni a José ni a María que se ha quedado en el templo hablando con los doctores de la ley. Ellos emprenden el regreso contando
con que Jesús, aquel nuevo varón, aquel nuevo hombre ya, vendrá por ahí entre la caravana jugando con sus primos, platicando con sus amigos, en fin, cuentan con que Él viene con ellos, aunque no lo tienen a la vista. Este hecho, hermanos, de que Jesús se perdió en el templo, nos ilustra una verdad muy importante en este tiempo que estamos viviendo. Podemos hacer una comparación muy importante entre este evento que sucedió entre José, María y Jesús hace más de 2000 años y lo que está aconteciendo en la sociedad de nuestro tiempo. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña en primer lugar, hermanos, que aún María y José llegaron a perder de vista al Mesías. Antes de aquel día, hermanos, como ya lo hemos dicho, Jesús era el hijo de aquella pareja y esta pareja sabía permanentemente dónde estaba Jesús. Aquel niño era parte de su realidad diaria. Ellos lo alimentaban, ellos lo cuidaban, ellos lo instruían piadosamente en las cosas del Señor, como cualquier otra familia. Estaban continuamente al tanto de todo lo que acontecía en la vida de Jesús. Jesús entonces, hermanos, era suyo, era su hijo. Si no estaba directamente con ellos, estaba con sus hermanos, estaba con sus familiares, estaba en la escuela, estaba en algún lugar y sus papás lo sabían. Es decir, sus papás tenían el control total de la vida de Jesús. Pero resulta, hermanos, que durante aquella celebración de la Pascua se dieron cuenta o van a descubrir que aunque lo habían tenido con ellos durante 12 años, todavía no lo conocían como el Mesías. Deberían conocerlo, porque cuando a María se le anuncia que va a concebir del Espíritu Santo, se le hace saber que el nombre que debía ponerle al niño era Salvador, porque él iba a salvar a la raza humana. Es decir, deberían haber entendido que aquel Jesús que tanto amaban como su hijo era también el Mesías. Y parece que esto, hermanos, no era de su conocimiento. María y José sabían quién era Jesús, su hijo, el niño, pero todavía no habían reconocido en él al Mesías, el Salvador del mundo. ¿Y por qué no lo habían reconocido, hermanos? Yo creo que la razón es el amor hacia su hijo. Yo creo que lo que no dejaba que estos padres reconocieran y aceptaran que él era el Mesías era el amor tan grande que tenían por el niño. Entendamos esto. Yo creo que ni a José ni a María se les hacía fácil entender que aquel niño era el Mesías y que por lo tanto tendría que morir para salvar a la raza humana. Como padres, preferían, hermanos, creer que a lo mejor a Dios ya se le había olvidado aquello de que Él era el Mesías. Como padres que amaban intensamente a su hijo, preferían pensar que con el tiempo aquello se había ido disipando y que lo tendrían para ellos durante toda la vida. Es decir, hermanos, el amor los hizo caer en el error. El amor tan grande que sentían por su hijo lo llevó a cometer el error tan grave de mirar solamente a Jesús, el hombre, y no mirar a Cristo, el Salvador. Teniéndolo con ellos, habiéndolo tenido con ellos durante 12 años, solo conocían a Jesús, pero no conocían al Cristo. Solo conocían al hombre, pero no conocían a Dios. ¿Entendemos el problema, hermanos? Conocían a Jesús, el niño a quien amaban. Conocían a Jesús, su hijo, a quien ellos amaban profundamente, pero todavía no habían descubierto que Él era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No querían aceptar que aquel niño que tanto amaban había nacido para morir por toda la raza humana. Preferían seguir creyendo que aquello había sido solo un sueño, solo una imaginación de ellos y que tendrían a su Jesús por toda la vida. El mundo de hoy, hermanos, sufre algo muy parecido
a lo que sufrió José y María. ¿En qué sentido? Siempre el mundo ha sabido quién es Jesús. Siempre ha sabido que es el Hijo de Dios. Siempre ha sabido que Jesús es el Salvador del mundo. Siempre ha sabido que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero aún no le han reconocido como tal. Habiéndolo tenido con ellos toda la vida, piénsenlo ustedes, la mayoría de nosotros probablemente venimos de creencias religiosas que practicamos en otro tiempo, pero Jesús siempre estuvo ahí. Pero las enseñanzas de Jesús siempre abundaron en cualquiera que haya sido la religión que practicamos antes de conocer a Cristo. Conocíamos a Jesús, a quien no conocíamos era al Cristo. Conocíamos al Jesús de una manera religiosa, pero no habíamos descubierto por la fe al Cristo, nuestro Salvador. Habiéndolo tenido ellos durante tanto tiempo consigo y siendo parte de su vida, todavía no habían descubierto que Cristo era el Salvador. Igual le pasa al mundo de hoy. El mundo de hoy sabe quién es Jesús. El mundo de hoy sabe que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo de hoy sabe que Jesús es el Salvador del mundo. Pero, hermanos, lo conocen solo como reliquia religiosa y no han descubierto todavía al Dios Todopoderoso que significa Jesucristo. El mundo lo conoce religiosamente, pero no ha experimentado el poder de su fuerza salvadora a través de la fe. Han reducido a Jesús a una reliquia, a una medalla, a una estampa, a un escapulario, a tantos símbolos de quién es Jesús, pero todavía no conocen a ese Dios que puede transformar su vida. Al convertirlo en un símbolo religioso, han negado la vida que Él puede darles. Al conocer a Jesús, hermanos, solo como un producto religioso, lo han crucificado de nuevo y lo han abandonado en la cruz. Y lo han declarado muerto. Y por eso hemos insistido siempre, hermanos, en que la Semana Santa tradicional celebra tanto el sufrimiento de Cristo, pero no celebra la resurrección, pero no descubre el Cristo resucitado. Esto explica por qué, hermanos, ese Cristo muerto, ese Cristo que la sociedad misma ha matado, no puede hacer milagros, no puede cambiar sus vidas, no puede convertir el agua en vino, no puede hacer libres a los cautivos, para que los ciegos vean, para que los cojos anden, para que los esclavos sean libres. Es necesario encontrarse con el Cristo vivo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Cristo, hermanos, que tiene poder para transformar la vida de las personas. Mientras el mundo siga conociendo solo al Jesús religioso, no descubrirá el poder y la fuerza transformadora que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. Para las religiones, Cristo está muerto y perdido. Han tenido a Cristo toda la vida, pero lo han perdido por cuanto no le han conocido como el Mesías. Tienen una gran necesidad el mundo de hoy, reconocer que Cristo está vivo y que lo puede encontrar cualquier persona que lo busque con un corazón contrito y humillado. El que busca a Dios lo va a encontrar. El que lo busca en espíritu y en verdad descubrirá a ese Cristo que está vivo y va a dejar atrás aquella figura religiosa muerta para encontrarse cara a cara con el Cristo Todopoderoso que puede transformar su realidad. En segundo lugar, hermanos, José y María lo encontraron y parece que todavía no lo reconocieron. Aquellos padres, hermanos, no se alarmaron al no tenerlo cerca. Ustedes leyeron el pasaje. El primer día se dieron cuenta que Jesús no estaba, pero como ya era adulto, dijeron, pues ha de andar por ahí con sus amigos, jugando, platicando, paseando.
ya es un hombre, ya no lo podemos tener sujeto a nuestra voluntad, de manera que el primer día no se alarmaron. Pero después de 24 horas de no verlo por ninguna parte, comienzan a buscarlo. Y lo encontraron 3 días después. ¿Y a dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo, hablando con los doctores de la ley, con aquellos sabios venerados, aquellos sabios admirables, aquellos que prácticamente lo sabían todo. ¿Y qué hacía Jesús entre aquellos hombres sabios y conocedores de la ley de Jehová? Algunos dicen que estaba ahí enseñándoles a ellos, dándoles unas clasecitas de lo que era la verdad acerca de las cosas de Dios. Pero a mí me parece que eso es un error. El texto mismo, hermanos, nos saca de ese error, porque dice claramente que Jesús estaba entre los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Verso 46. Lo encontraron, dice, entre los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué creen ustedes que Jesús les preguntaba a los doctores de la ley? Yo creo, hermanos, por lo que dice el resto del pasaje, que Jesús llegó ahí a indagar sobre el Mesías. Él llegó a preguntar, ¿cuándo llegará el Mesías? ¿Cómo será Él? ¿Cómo será su familia? ¿Cómo será su realidad? ¿Cómo será su vida? Yo creo, hermanos, que de alguna manera Jesús tenía ya sospechas de que todas aquellas profecías 500 años antes dichas por los profetas apuntaban hacia Él. Y aquel día, cuando tuvo la primera oportunidad de entrar en el templo, dijo, yo de aquí me voy con una respuesta. Y se quedó 3 días preguntándoles a aquellos sabios, ¿quién sería el Mesías? ¿Cómo sería el Mesías? ¿Cómo sería su familia? Yo creo que después de aquel interrogatorio, hermanos, Jesús dijo, este asunto es conmigo. A mí me toca ser el Mesías. Yo soy el elegido. Yo soy el Hijo de Dios que ha venido a salvar a la raza humana. ¿Y por qué decimos que Él descubrió esto? Porque cuando sus papás lo encontraron, ustedes lo leyeron, María, como todas las mamás, cuando los hijos se les pierden, se enojan. Si a una mamá se le pierde un hijo en el supermercado, se enoja. Y cuando le encuentra, le dice, te amo, pero te quiero matar. Porque le ha dado un susto terrible. Y las madres se enojan. Y María lo regañó y le dijo, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué nos haces esto? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa respuesta es terrible, hermanos, terrible. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Ya ni me busquen, porque a mí me toca enfrentar mi llamamiento. Y esta relación maravillosa, este amor que yo tengo por ustedes y que ustedes tienen por mí, va a ser superado por el llamamiento que mi Padre ha hecho en mi vida. Yo tengo que salvar a la raza humana. No me busquen más, porque yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Ese es un momento dramático, trágico, doloroso. Doloroso para los padres, doloroso para Jesús, porque Él amaba a su familia, pero era necesario decirlo. Él había venido para estar en los negocios de su Padre. Ahora sabe que Dios es su Padre. Ahora sabe que Dios lo ha enviado. Ahora sabe cuál es su tarea. Ahora sabe hacia dónde se va a dirigir su vida a partir de aquel momento. Es por esto que esta respuesta de Jesús es tan impactante. Aquella respuesta de Jesús les marcó a ellos el hecho de que tenían que ir despidiéndose del Hijo que tanto amaban,
porque ese hijo que amaban tanto es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Un momento muy difícil, pero tenían que saberlo. Y si ustedes leyeron el pasaje con cuidado, al final ellos dicen que no entendieron aquellas palabras de Jesús. De nuevo nos damos cuenta, hermanos, de que el amor tan grande que tenían por su hijo les dificultaba aceptar aquella realidad tan dolorosa, gloriosa sí, pero dolorosa también. Les costaba aceptar que su hijo tendría que morir por toda la raza humana. Justamente, hermanos, algo similar sucede en nuestra sociedad moderna. Jesús ha estado siempre en nuestro conocimiento. Seguramente desde la niñez todos sabemos poco o mucho acerca de Jesucristo. Pero quizás, hermanos, todavía creemos, como María y José, que Él nos pertenece a nosotros y que nosotros podemos hacer con Él lo que deseemos. María y José regañaron a Jesús como su hijo. Él les reclamó que no le reconocieran como el Mesías. Fíjense qué interesante es esto. Los papás lo regañaron y él les reclamó: ¿no saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya deberían saberlo. Ya deberían saber que este es mi llamado. Este es el gran reclamo de Jesús a aquella pareja. Yo creo que Jesús le reclama hoy a esta sociedad que se pierde alejada de Dios. Ya deberían saber que yo soy el único Salvador. Y aunque he estado con ustedes toda su vida, todavía no me reconocen como el Mesías. Conocen al Jesús religioso, conocen al Jesús del escapulario, del crucifijo, pero no conocen al Cristo Salvador. Por eso el mundo se encuentra en la situación en que se encuentran. En estos tiempos y en todos los tiempos pasados, en las religiones tradicionales, la gente bautiza a sus bebés, los confirma, hacen la primera comunión, se casan por la iglesia y siguen sin conocer a Jesús como el Mesías. Y siguen sin conocer a Jesús como el Cristo. Y siguen sin conocer a Jesús como Dios. Y nosotros los cristianos, nosotros también presentamos a nuestros niños aquí en el templo. Nosotros también los bautizamos en agua. Y también se casan por la iglesia. Pero no les damos un testimonio de vida que les lleve a reconocerles a Él como el Dios vivo, como el único Dios verdadero. Esto quiere decir, hermanos, que de poco sirven las ceremonias si no descubrimos al Cristo vivo. Si no descubrimos al Cristo que vive, de poco servirá que cumplamos con toda la liturgia de una religión. Ningún beneficio nos va a traer eso, porque el Cristo religioso no tiene poder. El Cristo que tiene poder es el Cristo que camina sobre las aguas, es el Cristo que hace milagros, es el Cristo que trae una nueva vida, es el Cristo que está vivo. Ese es el Cristo que el mundo necesita conocer. Nosotros también, igual que José y María, todavía lo regañamos. Cuando no nos cumple lo que nosotros le pedimos, lo regañamos. Cuando no nos responde rápido, porque ya oramos media hora y ya queremos la respuesta, lo regañamos. Y hasta nos enojamos con él. Y cuando no nos responde como a nosotros nos gusta, ya no vamos a la iglesia. Queremos que sienta nuestro desprecio. Queremos que Cristo llore cuando vea nuestra silla vacía. Esto nos demuestra, hermanos, que todavía no sabemos quién es Cristo. Porque al Cristo vivo no le pasa nada si nosotros no nos congregamos. Él sigue siendo Dios. A nosotros nos pasa de todo si no nos congregamos, porque alejados de Él nada somos. Amén.
Alejados de Él nada podemos. Alejados de Él no vamos a poder enfrentar las dificultades de la vida. Cristo, hermanos, el Cristo vivo no es alguien que está aquí para que nosotros lo regañemos, para que le reclamemos lo que no hace como a nosotros nos gusta. Si conocemos al Cristo vivo, tenemos que entender que Él no es nuestro siervo, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios y nosotros sus siervos. El trato con Dios debe cambiar cuando sabemos quién es Él. Pero si seguimos creyendo en el Cristo religioso, en el Cristo de las ceremonias, en el Cristo de los crucifijos, que todavía no lo bajan de la cruz, ese Cristo, a ese sí lo vamos a regañar. Lo vamos a regañar y no nos va a escuchar, porque el Cristo crucificado está muerto. El que nos va a escuchar es el Cristo que está vivo. El que nos va a escuchar es el Cristo al que alabamos, al que adoramos, al que cantamos con el amor y el gozo de nuestros corazones. El Cristo que nos va a escuchar es el Cristo vivo. Ese Cristo que solo se encuentra cuando se busca con el corazón, en espíritu y en verdad. Parece entonces, hermanos, que la sociedad presente corre el riesgo, al igual que José y María, de perder al Cristo vivo, aún teniéndolo con nosotros, teniéndolo como concepto religioso. Podemos perder al Cristo que está vivo. Puede andar por ahí lejos de nosotros porque nosotros no nos acercamos a Él. Es necesario, hermanos, que esta sociedad comience a reconocer quién es Dios. Comience a reconocer que como sociedad no tiene futuro si no se encuentra con ese Dios verdadero. Para concluir, hermanos, no dejemos que la religiosidad nos arrebate al Cristo vivo y nos deje solamente una reliquia muerta que nada podrá hacer por nosotros. Recuperemos al Cristo vivo, porque Él sí tiene respuesta para nuestras necesidades. Cristo es la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Ese Cristo es el que tenemos que recuperar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por el gozo, mi Dios, de estar en tu casa, por el gozo, Señor, de poder compartir tu palabra, por el gozo de poder alimentarnos de esa verdad eterna que tú nos revelaste en tus escrituras. Ayúdanos, Señor, para que podamos examinar cuál es el Jesús en el que estamos creyendo. Ayúdanos para que podamos asegurarnos de que ya dejamos de creer en aquel Cristo religioso, muerto, que no tiene poder. Ayúdanos a reconocer que estamos creyendo en el Cristo vivo, en el resucitado, en ese Cristo que vive y que está dispuesto a luchar con nosotros y por nosotros en todos nuestros problemas y dificultades. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a conducirnos por la senda correcta, la senda que lleva a la presencia del Cristo vivo. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.